Shalom, vamos a tomar hoy el tema de la Parashat Yitro. Estamos en el lector 6 sobre Matan Torah, la entrega de la Torah, subtema los 10 mandamientos. Vamos a comenzar con la lectura y de inmediato pasamos a dar los conceptos que debemos de saber acerca de este tema tan importante que es Aseret Dibrot, los 10 mandamientos o las 10 locuciones o las 10 palabras. A partir del capítulo 19 del libro de Shemot, versículo 20. Comienzo con la lectura. Adonai descendió sobre la montaña del Sinai, sobre la cima de la montaña. Adonai llamó a Moshe a la cima de la montaña, y Moshe ascendió. Adonai dijo a Moshe: desciende, advierte al pueblo, no sea que se desbanden hacia Adonai para ver y caigan muchos de ellos, y también los Kohanim que se acercan a Adonai deberán estar preparados, no sea que Adonai irrumpa en ellos. Moshe dijo a Adonai: el pueblo no podrá ascender a la montaña del Sinai, porque tú nos has advertido diciendo, fija límites a la montaña y conságrala. Adonai le dijo: ve, desciende, luego subirás tú y Aarón contigo y los Kohanim, pero que el pueblo no se desbande para ascender a Adonai, no sea que irrumpa en ellos. Moshe descendió al pueblo y les dijo: Elohim habló todos estos enunciados para decir: yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mitzrayim, de casa de esclavos. No tendrás dioses ajenos en mi presencia, no harás para ti efigies talladas, ni cualquier imagen de lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy Adonai tu Elohim, Dios celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago bondad de millares a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, pues Adonai no absolverá al que jure en su nombre en vano. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat, Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales, porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por eso Adonai bendijo el día de Shabbat y lo consagró. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Adonai tu Elohim te concede. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no expresarás falso testimonio contra tu compañero, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Bueno, esto es lo que vamos a revisar hoy. Habla del momento en que se dan a conocer las tablas de la ley, las lujot. Pero viene con antecediendo unas expresiones, un texto que es importante que lo demos a conocer aquí de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a hablar sobre Matan Torah, la entrega de la Torah, y específicamente sobre los 10 mandamientos. Para poder entender esto, necesitamos ponernos en antecedentes siempre, para que podamos avanzar recapitulando de tal modo que sea más comprensible. Hashem, tal como dice la Torah, Hashem se ha manifestado al hombre desde el principio de los tiempos, o sea, en Bereshit. Se manifestó a Adam Arishon, algunas cosas sucedieron y se manifestó a Noah. 2 cosas siguieron sucediendo y se manifestó a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob.
y finalmente también a los 12 hijos de Israel. Como sabemos, la humanidad comienza deambulando por la tierra, porque así es como Hashem le dio a conocer al hombre que debía vivir, que debía ir y poblar toda la tierra. Aparte de que todavía la tecnología, hoy pudiéramos decir que ya no es una tecnología, pero en aquel tiempo la tecnología de la agricultura todavía no llegaba a los conceptos de los hombres, al conocimiento de los hombres. Por lo tanto, era más bien esta cuestión nómada, esta cuestión de estarse moviendo de acuerdo a los recursos naturales encontrados sobre la tierra, y esta era la forma de vida. Por lo tanto, era una forma de vida más sencilla, y habiendo satisfecho la necesidad principal del hombre, que es el hambre, pues se dedicaban a otras cosas, y principalmente comenzó la humanidad a concebir su existencia con un propósito. Este propósito viene precisamente porque, como estamos hechos a imagen y semejanza de Hashem, entonces nuestra mente comienza a recibir del Creador del cielo pues su presencia, y esa presencia se empieza a manifestar en la mente, en la imaginación del hombre, hablando en el sentido de captarlo y de también comenzar a darlo a conocer. Esa percepción que cayó en uno, como en este caso lo representa Adam Arishon, pero que poco a poco fue contagiando a otros con este mismo principio, porque al ser un flujo que viene del cielo hacia sus criaturas, aun cuando uno solo haya sido el que lo recibió en primer lugar y el que enfatizó en ello, definitivamente, como Hashem es el creador de todos los hombres, apareció ese concepto y ese conocimiento y esa búsqueda en todos los hombres, o estará por aparecer en todos los hombres. Así que aquellos que ya han venido a estos conceptos empiezan a asociarse. Es justamente lo que plasma desde un principio este lector, el sexto olé de la Parashat Yitro. Adonai descendió sobre la montaña del Sinai. O sea, es Adonai el que busca al hombre. En el momento que decimos que busca al hombre, es que llega al conocimiento del hombre, el reconocer la presencia divina. Entonces, eso es que Hashem busca al hombre. Es por el flujo de su propia existencia sobre esta tierra, sobre el hace el mundo presente. Entonces es captado. Y el mejor lugar donde se capta es precisamente donde el nomadeo se puede facilitar, y es en esta región del Sinai, en esta región donde los individuos se mueven desde tiempos inmemoriales. Hay hoy en día una discusión que contradice las escrituras porque tienen otros conceptos. Esto es de que, como según la forma más coloquial de pensar, cómo es que llega a la existencia la religión o el concepto de la divinidad, viene más bien porque se crean en primer lugar las sociedades, o sea, la ciudad, y posteriormente a la ciudad se construye la iglesia o el templo, los lugares de servicio, y finalmente entonces eso trae como consecuencia la divinidad, la presencia de la divinidad en la sociedad. Este concepto es lo que se dice como típicamente se conoce, es el hombre el que concibe a Dios, el que crea a Dios. Mas lo que estamos diciendo nosotros de la Torah es Dios el que crea al hombre.
Luego entonces, la existencia de Dios no está vinculada a la sociedad del hombre. Está vinculada al hombre mismo, comenzando de forma individual. Pero luego se le sube este concepto de la divinidad a muchas personas. Y porque es importante que la manifestación de la divinidad no se dé a un solo individuo, sino que se manifieste en muchos, porque al final de cuentas se va a manifestar en todos. Eso es lo que va a crear precisamente la cultura por la divinidad, la cultura por Dios. Porque si solo fuera un solo miembro, un solo individuo, a la muerte del individuo todo perecería. Pero cuando son muchos los que están comenzando a esta revelación e empiezan a interactuar entre ellos, pues se da pie a lo que hoy en día conocemos como la divinidad. Así que, tal cual lo menciona aquí la Torá, Adonai descendió sobre la montaña del Sinaí, un lugar de ambulantaje, un lugar por todos reconocido en estas etnias, en estos grupos tribales de esas regiones. Era reconocido que Hashem, que el único Dios, se movía en el desierto y se movía especialmente en su montaña sagrada, que no es otra que el Sinaí. Así que todas las veces que había los pastores de ganado, dado que la humanidad viene siempre creyendo que de la montaña se está recibiendo toda la presencia divina y reconocen al Sinaí como ello, todas las gentes de ese lugar reconocen que Hashem, que el único Dios verdadero, porque esto es lo que existe en la mente de todos ellos, hay un solo Dios. Las religiones que vienen a nacer dentro de las sociedades son las que crean el politeísmo. Pero esta mentalidad de nómada, esta mentalidad de dependencia ocurre en un solo Dios. Por eso es que muchos debaten entre si el monoteísmo o el politeísmo, que es de origen. En el origen de sociedad, el concepto de politeísmo existe, pero porque es más fácil rastrear arqueológicamente los acontecimientos religiosos de una ciudad, de una sociedad, a lo que ocurre en la mente de un individuo. Por eso es que arqueológicamente se puede demostrar que más bien el politeísmo es de origen para la humanidad, pero en realidad lo que es de origen para el pensamiento del hombre es un solo Dios, el monoteísmo, lo que conocemos como monoteísmo. Así, el lugar que relacionan a la manifestación de la divinidad es el monte Sinai, es Har Sinai. Y así es como dice, sobre la cima de la montaña, Adonai llamó a Moshe a la cima de la montaña. O sea, es repetitivo esto de la montaña, aparte Shaddai significa el Señor de las montañas. Y Moshe ascendió, Adonai dijo a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que se desbanden hacia Adonai para ver y caigan muchos de ellos. Entonces, como les decía, aun cuando el principio ocurre en la mente de un solo hombre, para que se difunda y permanezca este conocimiento recibido del cielo, tiene que haber una asamblea, tiene que haber un grupo de personas. Así que esto es el momento en el que se está manifestando esa evolución en la revelación de la divinidad. Hashem crea a la humanidad, por lo tanto, la humanidad retiene parte de la existencia de Hashem, que es percibida por uno y por varios individuos que al final, al unirse, van a crear la comunidad, van a crear la congregación. Kahal. Así, entonces, el momento comienza a prepararse para recibir las directrices
Estas directrices deberán precisamente ser el fundamento y el principio de toda la relación que se dará a conocer a la humanidad, especialmente al pueblo de Israel que hoy se encuentra delante. Luego entonces, los 10 mandamientos, que es el tema principal que vamos a tratar, los 10 mandamientos son el principio y origen de la revelación de la divinidad a los hombres, a la humanidad. Y esto es algo importante de conocer y de comprender. Primero vamos a hablar de forma general, así concisa, acerca de los 10 mandamientos. Si nosotros hacemos una lista, sabemos que los 10 mandamientos son entregadas en Lujot, en 2 tablas, las 2 tablas de piedra, 2 tablas de la ley. Y en primer lugar habla acerca de la existencia de Dios. Primer mandamiento, acerca de la existencia de Dios. Segundo mandamiento, de no tener otros dioses ajenos delante de Hashem, delante de ese Dios. Tercero, no jurar el nombre de Hashem en vano. Cuarto, acerca de el Shabbat, santificar el Shabbat. Quinto, de honrar a padre y madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio. Y décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, tomando en cuenta estos 10 mandamientos, les digo, es de forma así amplia, general, concisa, es el principio de la revelación que Hashem le da a la comunidad. Hay una revelación que llega a cada individuo, o sea, del conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios es el que se le sube a Moshe, se le sube a Abraham, Isaac y Jacob, se sube. Y se sube a toda persona, nos llega a toda persona, porque esta creación fluye la presencia divina. Y a todos nos llega el conocimiento de Dios. No conocemos todos sus detalles y todas sus directrices. Para eso necesitamos estar muy vinculados con esa experiencia con Dios para que podamos ir caminando y desarrollándonos. Pero a partir de estos 10 mandamientos se da el principio de ese desarrollo, ya teniendo la revelación, es decir, ya habiendo recibido el conocimiento de Dios, o sea, que Dios existe. Y por eso se enlistan estos mandamientos. Ahora, estos mandamientos, como le decíamos, tienen 2 tablas. Típicamente, decimos que los 5 primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla, del 6 al 10, habla de nuestra relación con el prójimo. Entonces, de línea hacia arriba y de línea horizontal. Una es vertical hacia arriba y la otra es horizontal hacia nuestro prójimo. Estos son entonces típicamente conocidos 5 mandamientos para Hashem y 5 mandamientos para con nuestro prójimo. Tenemos un detalle con el mandamiento número 5, porque a veces parece salirse de este principio de que tiene que ver con Hashem. Tiene que ver con Hashem este 5º mandamiento porque habla de la honra al padre y a la madre. Entonces se está hablando de cómo un hijo debe respetar a papá y a mamá. Pero para que un hijo venga a la vida, se toma la participación de 3, de acuerdo a lo que dice el Talmud. Participan 3 en la creación de un hijo, de un hombre, Adán, o de una persona, e involucra varón y mujer. Entonces tenemos que Adán es la persona.
para que una persona pueda manifestarse en esta vida, en esta existencia, existe la participación de 3 individuos, así como Adán tiene 3 letras, participan 3 de ellos. Aleph, que representa, como ya lo hemos dicho, constantemente a Akadosh Baruj Hu, porque viene la palabra Aluf, que significa algo de la presencia divina, aparte de la autoridad que simboliza en la paleografía hebrea, la letra Aleph, que da inicio al abecedario en todo el mundo. Entonces tenemos la Aleph, que representa a Hashem. ¿Quiénes son los otros 2 participantes? Adam. Adam está compuesto de 3 letras, Aleph, y de otras 2 más que también son otra palabra, que es Dam. Dam es sangre. Aleph representa a Hashem y Dam es la sangre. Es decir, la parte espiritual viene puesta por Hashem y la parte corpórea, la carne, la sangre, viene de parte de papá y mamá, padre y madre, Dam. Como nosotros lo entendemos, esto lo hacemos a través de la gematría para darle un poquito de comprensión a cómo la palabra Dam se forma. Papá y mamá en hebreo se dicen padre Av, madre Em. La palabra Av, padre, está hecha con una Aleph y una Bet. Como saben, las letras hebreas también representan números. La Aleph es 1, por eso es que Akadosh Baruj Hu es 1, Aleph de Adam. En este caso de Av es 1 y Bet es 2. O sea que la suma de la letra de la palabra Ab es 3. Luego tenemos la palabra Em, mamá, que también está compuesta por una Aleph, que es 1, ya dijimos, con lo cual llevamos 4. Y luego tenemos la letra Mem. La letra Mem es 40. Cuando sumamos es 44, que es el mismo número de la palabra Dam. Dalet es 4 y Mem es 40, como ya decíamos. 44. Por lo tanto tenemos papá, mamá y Akadosh Baruj Hu. Al estar en el 5º mandamiento, se hace entonces un puente, un vínculo, una conjunción para pasar de la primera tabla a la segunda tabla. Es decir, Hashem participa de la creación del hombre, 5º mandamiento, por lo tanto, el respeto hacia papá y mamá simboliza también el respeto para con Hashem. Y así se da pie a la segunda tabla que habla de nuestra relación con el prójimo. Porque en la creación respetamos a Hashem, en nuestro origen, nuestra creación, respetamos a Hashem y respetamos también a papá y mamá, padre y madre. Entonces, aquí tenemos y debemos comprender la razón primera de por qué los mandamientos son entregados así estos días. Pero les he dicho que representan el principio de nuestro desarrollo para con Hashem, para con el cielo. Otra forma de poder alcanzar a entender ese principio es relacionarlos, el primer mandamiento, con el 6º mandamiento, o sea, de forma lineal. 1,6, 2,7, 3,8, 4,9, 5,10. Como decíamos, el primer mandamiento es reconocer la existencia de Hashem. El 6º mandamiento es no matarás. Porque Hashem es el que da vida, la existencia, y retirarle la existencia a un individuo es la relación que existe entre el mandamiento 1 y el mandamiento 6, la existencia. ¿Qué relación existe entre el mandamiento 2 y el mandamiento 7? El mandamiento 2 habla de no tener otros dioses aparte de Hashem.
El mandamiento 7 en la segunda tabla de la ley dice, no adulterarás. Entonces, en común tienen el concepto de la fidelidad. Así como se le es fiel a Hashem, así se le es fiel a la pareja. La fidelidad es el vínculo que une a 2 y 7. 3 y 8. Es el no jurar el nombre de Hashem en vano y no robar. Es en la 8. Esto significa que uno debe ser verdadero. No jurar el nombre de Hashem en vano, y cuando uno se levanta para con otro y lo ves que roba, debe uno dar verdad en el testimonio de lo que ha sucedido. Por lo tanto, este es el vínculo de la verdad entre el mandamiento 3 y el mandamiento 8. Entre el mandamiento 4 y el mandamiento 9, el vínculo es guardar el Shabbat. Y el otro es no dar falso testimonio. Entonces, el dar el testimonio del Shabbat está relacionado con el cuarto mandamiento, que a su vez está relacionado, vinculado con el noveno mandamiento. Así que acerca de dar testimonio de Hashem y dar testimonio ante los hombres. Buen testimonio ante Hashem, que es el Shabbat, y buen testimonio ante los hombres, que es el 9 de no dar falso testimonio. Y la relación y vínculo que hay entre el mandamiento 5 y el mandamiento 10 es aquel que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el otro dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni sus bienes, ni sus hijos, ni nada de lo que es de tu prójimo. Por lo tanto, el vínculo que hay entre ellos es la familia. Es la familia. Cuando nosotros retomamos la lista de vínculos que hay entre cada uno de ellos, de los mandamientos, la relación lineal entre la tabla 1 y la tabla 2, nos damos cuenta que se habla acerca de la existencia, la fidelidad, la verdad, el testimonio y la familia, que son 5 principios fundamentales dentro del judaísmo. Por esa razón es que Hashem nos entrega los 10 mandamientos, porque estas tablas representan lo que va a producir nuestro desarrollo cuando estamos de origen llegando delante de Hashem. Ahora, no nada más existe esta relación de vínculo. Hay una más, que es la en la cual cada uno de esos mandamientos tiene tres normas, 3 propiedades que despiertan en el hombre. Estas propiedades son lo que nosotros generalmente llamamos pensamiento, palabra y acción. En hebreo nosotros decimos lev, corazón, dibur, palabra, masé, acción. Lev, dibur, masé. Cuando nosotros revisamos cada uno de los mandamientos, así de forma general, como los he explicado, el primero habla de la existencia de Dios. La existencia de Dios tiene que ver con lev, con el pensamiento, con el corazón. Lev. El segundo mandamiento habla de no tener dioses ajenos delante de Hashem. Esto también es lev. Esto ocurre en el corazón, en el pensamiento de la persona. Luego viene el tercero. No jurarás el nombre de Hashem en vano. No jurarás habla de, es de hablar, la acción de hablar. Por lo tanto, es dibur. Es dibur. El otro, dar testimonio del Shabbat. Dar testimonio del Shabbat. Uno es recordar y el otro es guardar. Entonces habla de dibur y maaseh. Recordar y guardar. En cuanto a palabras, se santifica, mencionándolo. Dibur y maaseh.
Y tenemos el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, el cual es masé, es una acción, la de darles, hacer buenas cosas para con ellos. Entonces tenemos que la primera tabla, habla de lev, dibur y masé, en ese orden. Lev, corazón, empieza de la parte más espiritual, lev. Dibur, palabra, parte media. Masé, acción, parte baja. En orden de importancia, de elevación. Luego tenemos en la segunda tabla el sexto mandamiento, que habla sobre no matarás, o sea, acción. Masé, no matar. Segundo mandamiento es no adulterar, es otra acción. Masé. Octavo mandamiento habla sobre no robar, acción. Masé. Noveno mandamiento, no jurar falso testimonio, no dar falso testimonio, de hablar. Dibur. Luego viene la última, que es no codiciar. Es una cuestión interna del pensamiento, lev. No codiciar, lev. Por lo tanto, la segunda tabla vemos en orden masé, dibur, lev. En orden inverso a la primera tabla. Lev, dibur, masé. Primera tabla. Masé, dibur, lev. Segunda tabla. Por lo tanto, nosotros vemos que en relación a Hashem, lo primero y más importante es lev, el pensamiento, el corazón. Es lo más importante en cuanto a los mandamientos. Para con Hashem, lo más importante es llevar nuestros pensamientos a Hashem. Y después viene deduciéndose. Lev, dibur, masé. Pero terminamos con acciones. Acción es lo más bajo en la tabla que nos relaciona con Hashem. En cambio, la tabla que nos relaciona con el prójimo comienza con masé, con acciones. Porque lo más importante para con el prójimo es hacer. No pensar, es hacer. Lo más importante para con Hashem es pensar. Lo más importante para con el prójimo es hacer. Por eso comienza con hacer, luego se va a dibur, palabra, y termina con lev. Porque al final, lo que tienes que demostrarle a la humanidad es lev, es que es de corazón, es que es de intención. Así que tenemos que desde Aleph, del mandamiento 1 hasta Yud, al mandamiento 10, hay lev y lev, corazón y corazón. El principio de toda la Torah es el corazón, lev. Esto incluso lo vemos por cómo comienza y cómo termina la Torah. La Torah comienza con Bereshit, que es una Bet, y termina con Israel, que es una Lamed. Lamed y Bet, lev, corazón. Queda la inversa, pero corazón, lev. Así que tenemos esto también. De todo momento, en todo momento, hay un vínculo que fluye. Lo importante es el corazón. Para con Hashem, otra vez, repito, para con Hashem empezamos con los conceptos de emuná, de fe, de conocimiento, de pensamiento. Para con el hombre, comenzamos con los principios de acción. Pero aun cuando pensamos en Hashem, que es la primera tabla, tenemos que realizar sus obras. Pero lo más importante es, primero, tener a Hashem aquí. Por eso es que Hashem se aparece al hombre en primer lugar y después se nos dan a conocer estos conceptos para darle continuidad y desarrollar su presencia de Él en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos. Luego entonces todavía hay más principios. La primera tabla, luego entonces habla de la fe, de la emuná.
habla acerca de creer en Hashem, en primer lugar. Y en segundo lugar, habla acerca de ser bueno, Tov. Así que la primer tabla la conocemos como la tabla de la emuná, y a la segunda tabla la conocemos como la tabla del Tov, del bien. Aquí tenemos dos principios importantes que desarrollan nuestro conocimiento por Hashem. Número 1, la emuná. Número 2, el bien. La emuná y el bien son principios para que nosotros podamos caminar y desarrollarnos. Algo más que también debemos aprender acerca de esto. Como saben, la primera tabla, estos 5 primeros mandamientos, tiene muchas palabras. Es extenso cada uno de los versículos que hablan acerca de cada mitzvah, acerca de cada mandamiento, de esas 10 locuciones. Las 5 locuciones primeras que están plasmadas en la primera tabla tiene muchas letras, casi 150, tiene muchas letras. En cambio, palabras. En cambio, las palabras que están en la segunda tabla son 26 palabras, exactamente como el número que representa la Aleph, 26. Aparte del 1, es en gematría y en la forma de escritura. Entonces, la segunda tabla son pocas palabras. Y la primera tabla son muchas palabras. Si una representa emuná, la primera representa emuná, es decir, que debemos ahondar en nuestro conocimiento de la emuná por encima de Tov, de las acciones, que son pocas las palabras. Luego entonces entendemos qué es lo más fundamental para iniciar nuestra relación con Hashem, para vincularnos con Hashem, para conectarnos realmente con la divinidad. Es emuná, siempre emuná. Por eso emuná tiene muchas palabras. Está más cargada de información la primera tabla que la segunda tabla. Porque tiene más importancia la emuná que la bondad. Estamos hablando del principio que cómo vamos a comenzar nuestra relación con Hashem. Porque los 10 mandamientos no es toda la información. Toda la información son las 5 tablas de la ley, los 613 mandamientos. Estamos dando a conocer cómo vamos a iniciar nuestra relación con Hashem. Cómo debe iniciar el hombre, la persona, en su relación con Hashem. Número 1, porque recibe del cielo. Lo primero. Número 2, este conocimiento de las tablas de la ley, Lujot. ¿Cómo sabemos que esto es así y de lo cual recogemos la práctica que precisamente tenemos hoy en día? Como decíamos, nuestro pueblo está aquí en el monte Sinai preparándose para la recepción de las Lujot, de las tablas de la Torah. Y se le solicitaron 3 condiciones para que nuestro pueblo estuviera en santidad, en Kedushá, y listo para recibir la información, la revelación divina. Número 1, debían hacerse Brit Milá. Número 2, pasar por Tevilá. Y número 3, hacer Corbán. Estas 3 acciones llevadas a cabo en estos días para recibir el momento de Matan Torah, lo que hoy es Shavuot, lo que hacemos hoy como Shavuot. Entonces, las condiciones que nuestro pueblo ya tenía era Brit Milá, Tevilá, la purificación, y el Corbán, el sacrificio. Estos tres conceptos precisamente son lo que le permite al pueblo recibir la Torah. ¿Por qué? Porque les da acceso a ser parte del pueblo. Reciben la Torah gracias a estas 3 propiedades, estas 3
obediencias del pueblo. Se recibe la Torá y resulta que estas mismas tres son las condiciones que se le solicitan a aquella persona que quiere venir a anexarse a nuestro pueblo, un ger, un converso. Se necesita que el converso posea milá, tevilá y corbán. Bueno, corbán, hoy en día no hay templo. Pero estas son las solicitudes de la Torá para con la gente de los tiempos bíblicos, de los tiempos del primero y segundo templo. Hoy cambiaron las cosas, al no haber templo no hay corbán. Pero estos conceptos son la misma condición que nuestro pueblo cumplió en Har Sinai y recibió la Torá. Por esta razón, toda persona que viene a la conversión, que tiene el deseo de tener una conexión con Hashem, recuerde que la revelación de la divinidad le ocurre a todos los hombres, sin excepción alguna, le ocurrirá en un momento. Pero no es solamente que se le sube el conocimiento y ya, no, debe desarrollarse hasta conocer la revelación de Hashem. Y el principio de ese desarrollo viene a través de la observancia de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos le van a permitir precisamente a él tener emuná, que es lo primero que nosotros necesitamos, que posea la persona para poder recibir la Torá, para poder recibir todo el mensaje del cielo. Es la condición principal para poder estar entre nuestro pueblo. La emuná. No es lo único. Es el inicio. Para estar dentro de nuestro pueblo es el inicio. Todavía hay que aprender más de las cosas que Moshe enseña a nuestro pueblo. Para eso tomará tiempo. Por eso aquí Hashem le da a conocer a Moshe y a nuestro pueblo palabras que son el inicio de nuestro caminar, de nuestro desarrollo para apegarnos a Hashem. Esos son los 10 mandamientos. No es todo, es el principio. Entonces, para todos aquellos dentro de nuestros oyentes que quieren comenzar a caminar en la observancia y congruencia de aquello que han recibido de la existencia de Dios, esta fe que ha venido a ellos, que ha subido a su cabeza, a sus pensamientos, a su mente, es ahora darle continuidad a esa revelación, a esa manifestación divina, darle continuidad. No solamente se debe de quedar en Lev. Lev es lo principal, la emuná es lo principal, cierto. Abrimos con emuná y cerramos con emuná, Lev. Pero debemos pasar a las obras y a la santificación con las palabras. Por eso es importante conocer que la entrada viene a través de la obediencia de estos 10 mandamientos. Por esa razón, cuando el Talmud en el Masejet Berajot habla de cuál era la norma y costumbre y práctica de nuestros ancestros en la época del segundo templo, al momento de presentarnos cada mañana delante de Akadosh Baruj Hu, es una vez que nosotros recitábamos Shema, pasábamos a leer Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, y cerrábamos con la Midá. Estos 3 eran la forma en la que típicamente nosotros comenzábamos a hacer Shacharit en la época del segundo templo. Práctica que se perdió por una situación que no se pudo superar en aquel tiempo, pero que tiene que superarse hoy. Han pasado muchos años. Porque como el cristianismo adoptó estos 10 mandamientos, ahora sabemos por qué, nosotros lo hemos descartado, halágicamente hablando, de nuestro
shaharit, de nuestra tefilá. Pero el principio no es ese. Retomarlo es parte de lo nuestro. Y si aquellos han venido a añadirse ahora, por una u otra razón, Baruch Hashem. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima y que pasen un buen Shabbat.